televidentes y detallistas de todo el país. Este sábado, igual que cada sábado, estaremos con ustedes. Llevamos un programa detallista y globalización, que es una producción de Fenacodet y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pasteurizadoras Ricas, la Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, el Banco Central de la República Dominicana, Induban, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme y Codepa. Vamos a conversar, tal como les dijimos días anteriores, con el doctor Ricardo Iván García y como siempre nos acompaña Héctor Sánchez y Luis Yepes Uncar, ambos asesores de la organización. Muy buenos días, de Ricardo. Buenos días, Buenos Héctor. días, Buenos días, Luis Yepes buenos Uncar. días. Sobre las noticias, Héctor, de Penacodet y las informaciones, vamos a dejarla para la segunda sesión, para dar la oportunidad al doctor Ricardo Iván González de la clínica Aber González, quien viene a hablarnos de un tema que realmente es de gran interés para el sector nuestro, los pequeños y medianos empresarios, y es sobre la necesidad de caminar, por qué debe caminar, cuáles son los beneficios de una caminata y cómo cuidarte el corazón. Buenos días, doctor Ricardo. Buenos días, caballero. Muchas gracias por la invitación a su prestigiosa institución y su programa. Primero, permítame felicitarlos por la labor que ejercen en la sociedad dominicana, pues no solamente tienen incidencia en el diario vivir, sino en la sobrevivencia y en el mantenimiento del bienestar de las personas. Así que los felicito y los exhorto a que sigan en su noble actividad. Bueno, con relación al caminar, siempre hemos oído hablar que el ejercicio ayuda a la salud y muchas veces no nos detenemos a pensar cómo es que hace eso. Realmente la vía por la cual el ejercicio, es decir, simplemente caminar, son múltiples vías. A nivel orgánico, los órganos del cuerpo se benefician enormemente de que caminar ayuda a las arterias, ayuda al cerebro, ayuda al corazón, ayuda a los pulmones, ayuda a los huesos, ayuda a los músculos. Es decir, es un beneficio integral orgánico que tiene el ejercicio, el caminar. Pero también hay un efecto sumamente importante que el ejercicio, es decir, simplemente caminar, hace a nivel cerebral, a nivel de la mente, a nivel del pensamiento. Cuando nosotros caminamos, el organismo produce una serie de sustancias que, en este caso, a nivel cerebral, a nivel del cerebro, nuestro órgano regidor del cuerpo, se producen unas sustancias que son relajantes naturales. A eso se le llaman endorfinas. Endorfinas porque son morfinas endógenas, o sea, son como morfinas, pero que la producimos nosotros, sanas. Y esas sustancias sustituyen, luego que caminamos, a las sustancias tóxicas que tienen que ver con el estrés, el famoso estrés, que realmente hace mucho daño. Y todo lo tenemos, en cualquier actividad. Entonces, esas sustancias que son relegadas por las endorfinas, que son las sustancias positivas, son aquellas que se llaman adrenalina, que todos hablamos de la adrenalina, que es la hormona de la emergencia, del estrés, el cortisol. Entonces, esas dos sustancias y otras más, cuando el ejercicio produce el efecto de aumento de las sustancias positivas, dejan de hacer el daño que harían si no se hace ejercicio. ¿Cuáles son esos daños? Bueno, aumento de la presión arterial, aumento del azúcar, aumento de una serie de sustancias tóxicas para el organismo. Entonces, a nivel del sistema cardiovascular, ¿cuáles son los efectos, ya entrando en materia, vamos a decir, del ejercicio, es decir, de caminar? Bueno, produce una disminución de el famoso colesterol, sobre todo el colesterol malo. Produce una disminución
del azúcar, de la glucemia, produce un aumento de la tolerancia al azúcar por parte de los músculos. Es decir, el músculo acepta mejor el azúcar para metabolizarla. Produce un aumento de sustancias como el óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que produce vasodilatación, es decir, que abre las arterias. Y al abrir las arterias, pues se perfunden mejor los órganos y además de eso la presión arterial puede bajar. De hecho, el ejercicio produce una disminución de 7 a 10 milímetros de mercurio, es decir, de la presión arterial. Es decir, si la persona tenía 140 de presión arterial sistólica, o sea, la alta, usted simplemente con hacer ejercicio puede bajarla a 130, 120, 133. Pero si usted le agrega a eso el hecho de una dieta saludable, de comer frutas, de comer vegetales, de comer bajo de sal, pues entonces el beneficio es mayor. Si además de esto le añadimos un descanso en el sueño razonable de 6 a 8 horas, pues entonces el efecto del ejercicio es todavía más positivo. Porque está demostrado que dormir menos de 8 horas, menos de 6 horas, puede producir aumento de la presión arterial, así como aumento del azúcar, más riesgo de cáncer y otras cosas más. Volviendo al tema del caminar, tenemos que tener muy presente que no es lo mismo caminar en una calle que esté muy contaminada, que esté pasando mucho carro, que haya una concentración de partículas finas, es decir, las partículas finas son sustancias que se mantienen en el aire cuando está muy contaminado el ambiente. Óxido nitroso, monóxido de carbono, todo eso que vemos en el humo son sustancias que se producen, que pueden alterar las arterias. Esas sustancias, cuando las inhalamos, son partículas, por eso se llaman partículas finas, entre otras cosas como el ozono, el óxido nitroso, dióxido de carbono, monóxido de carbono, que esas partículas se meten en los cuerpos de las personas, entran a los pulmones y usted hace una biopsia de ese pulmón y encuentra la partícula ahí. Entonces, es importante caminar en lugares donde no haya contaminación. Es lo ideal. Aquí tenemos una isla, vivimos en una isla donde estamos rodeados de bosques y de mar. Entonces, a pesar de que somos de la ciudad capital, tenemos lugares aquí donde podemos muy bien, tranquilamente caminar sin contaminación. Hacer un pequeño esfuerzo por tener acceso a esos lugares. Pero es mi recomendación realmente vehemente de caminar lo más aireado posible, es decir, lo más oxigenado posible el ambiente, lo menos tóxico. Entonces, ¿cuáles son otros beneficios que produce el ejercicio, el caminar a nivel cardiovascular? Bueno, una persona que haya tenido un infarto, que haya tenido un derrame cerebral, y se somete a un programa de rehabilitación a través de ejercicios, siempre recomendado por su cardiólogo, siempre monitorizado, siempre vigilado, pues el efecto del caminar es que ese corazón se va a recuperar más fácil, va a tener una mayor respuesta favorable al ejercicio cuando camine, y va a aumentar un asunto que se llama circulación colateral. La circulación colateral, se ha demostrado, es cuando una arteria se tapa, que permite que esa arteria reciba esa zona del corazón pequeñas ramitas de otras arterias para nutrir la zona que está afectada por un posible infarto o una zona de isquemia, así que le falte sangre por la obstrucción de las arterias de esa zona. El ejercicio, caminar a lo largo de la vida, produce aumento de la circulación colateral. Es decir, que es un factor que si una persona que hace ejercicio se le tapa una arteria, vamos a suponer por un infarto, pues esa arteria recibe ayuda de otras áreas, de otras arterias que no están tapadas. Simplemente por el hecho de haber hecho ejercicio, tiene ese beneficio. Es decir, la persona que hace ejercicio tiene menos posibilidad de tener un infarto, y si tiene un infarto, tiene menos posibilidad de morir, por esos factores que se añaden al beneficio del ejercicio. Entonces, es importante recordar que siempre, aún en la persona sana, que no haya tenido enfermedad coronaria, debe haber una supervisión de su médico
internista, cardiólogo, médico de cabecera, sobre todo cardiólogo, para que ese ejercicio y ese esfuerzo no sea deleterio, no sea dañino. Hay algo que también quiero que tomamos en cuenta con relación al caminar, al ejercicio. Se ha demostrado que el ejercicio, es decir, caminar, pero también cualquier ejercicio aeróbico, y de hecho no solamente aeróbico, aeróbico quiere decir que tenga oxígeno, que tenga aire, o sea, que use oxígeno. Por ejemplo, el caminar es un ejercicio aeróbico, montar bicicleta, jugar fútbol, jugar tenis, nadar, todos son ejercicios aeróbicos. Que es bueno combinarlo con algo de ejercicio anaeróbico, que son aquellos que no requieren oxígeno. Por ejemplo, levantar un poco de pesa, de acuerdo a la persona, hacer un poquito de ejercicios fuertes, rápidos, en poco tiempo, más intenso. Todo eso supervisado y recomendado por su cardiólogo. Entonces, realmente, ese tipo de ejercicio de caminar, simplemente, puede ayudar a prevenir hasta 10 tipos de cáncer diferentes. Es decir, el simplemente hecho de caminar, de hacer ejercicio, además de los beneficios del punto de vista cerebral, del bienestar psicológico, los beneficios cardiovasculares, de la prolongación de la vida y la calidad de vida, pues también produce un efecto considerable en la prevención del cáncer. Es decir, que todo lo que vemos del ejercicio es positivo. No hay duda de que debería ser una política de salud pública a nivel estatal de todos los países. La exhortación y la motivación de la población a que haga ejercicio. Es sencillo. Si nosotros podemos prevenir enfermedades catastróficas, cáncer, derrame cerebral, accidente vascular cerebral, derrame cerebral, infarto, entre otras, además de lo más importante y preciado que es la vida y la calidad de vida, es decir, vivir lo más años posible, lo más sano posible, independiente, disfrutando de la vida. Pues además de eso, estamos claros que la economía se deja de consumir una cantidad enorme de recursos materiales simplemente con el hecho de la prevención, es decir, de hacer ejercicio. Entonces, debería ser, repito y reitero, una política no solamente de su médico de cabecera, de su cardiólogo, de su internista, sino una política de salud pública, de exhortación desde jóvenes, desde niños, hasta la edad adulta, no importa la edad de la persona. Una persona de 80 años puede comenzar a caminar, puede comenzar a hacer ejercicio, no hay ningún problema. Eso es así. Ahora, hay varios tipos de prevención, para que ustedes tengan una idea de todo lo que se puede hacer. Doctor, la más importante es la prevención primordial, es decir, los niños. La prevención primordial, los niños que hagan ejercicio, que coman saludable, porque si crecen ya con ese hábito de prevención primordial, pues van a tener menos problemas cuando sean adultos. La prevención primaria, es decir, el individuo que tenga hipertensión, que tenga diabetes, que tenga otras situaciones, colesterol, pues evitar que tenga un infarto a través de todas las medidas que se pueden hacer. La prevención secundaria es aquella en la que la persona tuvo un infarto, un derrame, hacer prevención secundaria con diferentes medidas para que no tenga otro infarto o muera. La terciaria, pues aquella que ya tuvo un infarto, pues entonces rehabilitar. Es decir, y la cuaternaria, que también se usa, es no hacer más cosas de la cuenta, no hacer más tratamientos de la cuenta, que no se necesiten, no hacer más estudios de la cuenta, que no se necesiten, porque pueden hacer daño, en vez de bien. Es decir, ahora que tenemos esta situación de esta pandemia, que no quería dejar pasar por alto, el que hace ejercicio tiene mayor inmunidad, tiene menos riesgo de que le dé el virus. Y si le da el virus o cualquier otra infección, tiene menos riesgo de complicarse, simplemente por el hecho de hacer ejercicio. Entonces, vemos los efectos positivos múltiples, reales, que tiene el ejercicio. Y les exhorto a todos ustedes, sobre todo que muchos de ustedes tienen un trabajo en el que están mucho tiempo de pie,
y simplemente sientan de pie, sientan, lo cual es mejor que estar totalmente sentado. Pero yo les exhorto a que inviertan, porque la inversión en salud tiene sus grandes beneficios. Es la mayor inversión que hay. La vida es el mayor recurso que tenemos y es no renovable. Entonces hay que invertir en salud, y para invertir en salud el ejercicio, el caminar, es una herramienta fundamental. Así que les agradezco la invitación que me han dado, les exhorto a que pongan en práctica lo que hemos conversado y que abunden sobre datos que puedan beneficiarlo con relación al ejercicio. Así que tengan un buen día y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Para nosotros es un placer que usted lleve esas informaciones y esas orientaciones al sector de los pequeños y medianos empresarios, porque pensamos que realmente es una gran necesidad. Ramón, sí. Vamos a hacerle, dada el sentido de servicio y la vocación de servicio y humanismo de Ricardo, vamos a hacerle una segunda invitación al doctor Ricardo para que hable de algo que tiene mucho que ver con lo cardiovascular, que son los hábitos alimenticios de esta población, Ricardo, que tanto daño le están haciendo en salud. Los hábitos alimenticios, cómo eso está generando tanta diabetes, tantas enfermedades cardiovasculares y sobre todo tantas consecuencias económicas en la vida de la gente y obesidad. Ese es un tema que en la cardiología es de suma importancia. Ojalá Ricardo nos complazca y pueda tener una segunda comparecencia que coordine contigo cuando esté disponible. Yo sé que la medicina es muy absorbente y nos brinde a todos los oyentes y sobre todo a los comerciantes de Tallita esa oportunidad, los hábitos alimenticios y su consecuencia en la salud y en la economía de un país. Muchas gracias, Héctor. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Y ustedes televidentes, no se vayan, que en breve estaremos con ustedes. Vamos a una pausa comercial. Globalización, después de esa cátedra sobre cómo caminar que nos dio el doctor Iván, Ricardo Iván González, en la clínica Ver González, yo los profesores a todos ustedes, los amigos televidentes, los pequeños y medianos empresarios y los comerciantes, que a veces no queremos sacar un tiempecito para caminar, y esos 10 pesos, esos 20, o esos 100, o los 1000 que se puedan ganar por la hora que usted debe sacar para el ejercicio, debe hacerlo. Bueno, y vamos a continuar con el programa. En esta semana el Comité Ejecutivo de FENACODE se reunió con una presencia casi total de los integrantes del Comité Ejecutivo, donde FENACODE lanzó su campaña electoral para los próximos 2 años. Estuvieron formando la comisión electoral, donde fueron electos Juan Villar, por la Asociación de San Cristóbal, doña Carmen de la Asociación de La Vega y un representante de San Juan, que es el que la preside. Durante el evento salieron a relucir varios puntos sobre la necesidad de que FENACODE comience a enfrentar los problemas que está viviendo el sector detallista, los pequeños empresarios. Por ejemplo, en el caso de los precios, quieren algunos líderes comerciales que sean los colmados, los pequeños negocios que amorticen el alza. Y como un colmado o un pequeño negocio va a amortizar el alza de, por ejemplo, la soya, que es un aumento a nivel internacional, o del trigo, o de los productos, cualquier producto. Nosotros tenemos años que el Estado busca la forma de a veces soportar, a veces no, el costo de los combustibles, porque se salen del contexto. Por eso no lo han dejado al libre albedrío, al libre comercio.
Pero hay muchos productos de la canasta familiar que tienen un gran componente importado, que los precios es imposible que nuestro sector o los sectores que lo hacen llegar a los consumidores puedan de alguna manera amortiguar esos precios. En el caso, por ejemplo, del pollo, el pollo es un producto que se hace en el país, pero es de materia prima importada. Todo para hacer un pollo bien importado, el maíz, los ingredientes que le echan al alimento, hasta convertirlo en un pollo. Lo mismo pasa con el cerdo. De que todos esos productos, de alguna manera, van a estar afectados. Por eso está afectado el huevo, porque las gallinas ponedoras, el alimento es importado. Entonces, si las cosas que son importadas, va a haber un aumento necesario en los productos. Y ese aumento necesario en el producto no lo podríamos amortiguar los pequeños comerciantes. Con pequeños capitales, si tú dices que está comprando huevo a 10, no lo puede vender a 8, es imposible, porque va a cerrar y hay que se alimenta. Ese es el salario del comerciante. Hay que buscar política, hay que establecer sistemas que el Estado Dominicano permita que lo hicieron con la harina, de bueno, nosotros vamos a pagar 400 pesos, 500 por cada saco para que no aumenten el pan. Son una medida que llevaron a aguantar el aumento del precio del pan. Pero hay otros productos que lo han dejado. Cuando son productos nacionales es otra cosa. El plátano nosotros ya estaba carísimo. Ahora, en esta semana, he oído guaguita y gente vendiendo plátano a precio accesible. Y vi los otros días berenjena, porque también tenemos que aprender a consumir lo nuestro. Berenjena, vendiendo a 3 pesos una berenjena en la calle. Realmente, en mi opinión, lo que hay que buscar es la forma de que el país, de que la gente comience a consumir cosas nacionales. Y eso debía ir combinado con el aumento de la producción que el Estado lo está haciendo de alguna manera, pero con los técnicos, con la asesoría y con la garantía de compra, pues la producción nacional aumente y ese sea el resultado para el aumento futuro. Porque por el camino que vamos, la soya que sube el aceite de soya sube cada semana. Y en los 6-7 meses ha aumentado casi un 60-80%. Y así sería otro producto que estar en esos cárteles internacionales que manejan ese tipo de productos. Dicen que hay países grandes que están acumulando esos productos y por eso suben, lo mismo que va a pasar con la vacuna, que algunos países grandes acumularon su vacuna y nosotros, gracias a la China, pues hemos tenido la oportunidad de vacunar la población. Si hubiese sido por nuestros aliados permanentes, pues no se hubiese vacunado nadie hasta esta fecha. Y me gustaría que realmente en este sentido de la vacunación, Luis Yepes le lleve la opinión que él tiene. Luis. Bien, bueno, en esta semana se inició la última fase de vacunación de la población entre las personas que de más de 18 años en adelante. Y creo que nos debemos sentir muy satisfechos con el programa de vacunación que se ha estado llevando. Pues a la fecha tenemos ya 3 billones de dominicanos que han sido vacunados. Muchos de ellos también ya con la segunda dosis. Es decir que el Gabinete de Salud y el gobierno dominicano se ha empeñado en que toda la población se vacune para ver cómo finalmente salimos de este terrible problema del COVID-19. Sin embargo, no obstante estar vacunados, debemos mantener todo el cuidado, el distanciamiento, usando las mascarillas, porque muchas personas se han vacunado y han sido infectadas. De hecho, en el Gran Santo Domingo, en las distintas clínicas y hospitales, las camas están totalmente repletas de personas que han sido contagiadas. Por eso no debemos bajar la guardia, debemos continuar con la protección y tratando de evitar el contagio. La Cámara de Diputados aprobó tratando, imbuida de muy buena intención,
un proyecto, conoció un proyecto de ley para que la vacunación fuese obligatoria con la finalidad de que todos estemos vacunados. Sin embargo, hay que tener cuidado con este proyecto y la aprobación de esta ley de la vacunación obligatoria, porque sería una ley inconstitucional, porque violaría el artículo 42, numeral 3 de la Constitución de la República, que se refiere al derecho de la integridad personal, donde todo procedimiento que se vaya médico, o examen médico que se vaya a implementar en una persona, requiere previamente de su consentimiento. Por tanto, la vacunación obligatoria es imposible porque violenta la Constitución. Igualmente, en el Senado se aprobó una resolución para contratar 10 millones de dosis de vacuna del laboratorio Pfizer. Se dice, la vicepresidente fue a la Cámara de Diputados tratando de gestionar la agilización y el conocimiento de este contrato para la adquisición de estos 10 millones de dosis, diciendo que con estos laboratorios se pueden inocular y vacunar ya los adolescentes y preadolescentes. Sin embargo, hay que informar más detalladamente al pueblo dominicano, porque los chinos, la República China, nos donó en su oportunidad vacunas, nos las ha vendido, y otros laboratorios nos han quedado mal, no obstante haberse pagado la vacuna. Entonces no podemos premiar también los incumplimientos. Hay que ver cuáles son los beneficios de esta contratación, pero tomando siempre en cuenta que si se van a adquirir vacunas, sean de parte de la República China, que ha sido consecuente con el pueblo dominicano, facilitándole las vacunas necesarias en una parte donada y las otras que nos han vendido, y por eso tenemos al día de hoy 3 millones de dominicanos ya vacunados. Muchas gracias. Y vamos a una pausa y en breve estaremos con ustedes, amigos televidentes. Asociación, conversando con Héctor Sánchez y Luis Yepes Uncar, ambos asesores de FENACODET, Luis Yepes Uncar en el área legal y Héctor Sánchez en lo comercial y económico. Para este lunes hemos recibido la invitación del Departamento de Compra y Contrataciones del Estado para socializar la ley 34006 sobre compra de contrataciones por los problemas que tienen los pequeños que no pueden participar de alguna manera, y el endurecimiento también, porque no solamente eso, aparentemente van a endurecer algunas de las leyes para que participe esté cumpliendo con los compromisos fiscales y con el Estado. Le damos las gracias por la invitación. Y nada, FENACODET, estaremos representando ya a FENACODET este lunes 17, será las 9 de la mañana, que estaremos, luego comenzará la socialización de la ley. En otro orden, seguimos con el área productiva, y es que un día como hoy se celebra el Día del Agricultor, y me gustaría que Héctor Sánchez no se hablara del Día del Productor más ampliamente, pero también no dejara de mencionar el problema que tienen los comerciantes detallistas con el sistema de las bebidas alcohólicas. Héctor Sánchez. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, todos los televidentes, los amigos detallistas de todo el país. Como Ramón señala, hoy es un gran día, es un día del agricultor. Usted sabe que el agricultor, igual que el detallista, es un trabajador incansable. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde está afanando en la tierra hasta que hay sol. Me recuerdo que mi papá a las 6 de la mañana me levantaba obligatoriamente. Yo no podía pasar de las 6 de la mañana acostado. Me obligaba a que me levantara temprano porque siempre había alguna actividad que hacer, ya sea echarle maíz a la gallina,
si había vaca, achicarlo becerro, ordeño, lo que fuera, preparar el café temprano, el desayuno para coger para el conuco, en fin. En el campo se trabaja duro, duro, la gente se foguea. En el Día del Agricultor, lo que la mayoría de los agricultores, el 80% son micro y pequeños agricultores y ganaderos, están pidiéndole al país y al gobierno es que desarrolle Abinader un programa coherente para que las 10 millones de tareas de tierra que tienen agua, que se riegan, se pongan a producir alimentos. Tú decías ahorita que el gran problema de nosotros es que una gran cantidad de lo que consume la población son importados con commodities, con insumos que hoy están creciendo enormemente de precio y que por tanto estamos importando una inflación que se le traspasa a los productores, a los industriales, a los agricultores, ganaderos, y esto lo traspasan a los consumidores. Un 14% de aumento, aumentó las industrias en estos días, los comerciantes, precisamente producto de esa importación. Si nosotros produjéramos los alimentos que necesitamos y que necesita la población, y que podamos un excedente, que después que lo usemos como materia prima y le agreguemos valor para transformarlo en agroindustrias y exportáramos nosotros en esas 10 millones de tareas de tierra que se mojan y las que no se mojan, otra cosa fuera, los precios fueran y el costo de la canasta familiar no rondara los 37 mil millones de 37 mil pesos que para una familia en el Gran Santo Domingo, que cuesta, ¿verdad? Y en el interior alrededor de 33, 34, dependiendo la región. De manera que la autosuficiencia alimentaria y la soberanía alimentaria va a depender de que los gobiernos, en estos 177 años de lucha para en el campo, después de lograr la independencia, no se tiene un programa coherente de desarrollo agropecuario. No lo hay. Ningún gobierno lo ha tenido, ni los gobiernos del pasado, ni tampoco los del presente. No hay un programa coherente, lo que hay son decisiones del secretario de Agricultura, dependiendo de su inclinación hacia el campo, como Hipólito Guzmán, ahora un poco este secretario, y Abinader, pero un programa coherente que nos permite usar los recursos racionalmente, la mayor riqueza que tenemos, que es la tierra, para producir alimentos para la población, exportar en materia prima, nosotros no lo tenemos. No lo hay, por eso la mayoría, hay tanta tierra que no se moja y tanta agua que se pierde, que se va al mar, que no se represa para consumo en el campo. Y el atraso en el campo es enorme. Todavía tenemos, claro, alrededor de 500.000 empleos en el campo, pero muchos de ellos son de nacionalidad haitiana. Muchos haitianos indocumentados hacen la labor agrícola, tanto siembra, cultivo como de hierbo y cuidado de animales en el campo. Están en manos de muchos extranjeros haitianos, que si tú lo sacas del país, la agricultura se cae, como se cae la construcción y otros sectores. De manera que ojalá en el Día del Agricultor, Abinader y su equipo, que quieren impulsar el desarrollo de este país, mejorar las condiciones de vida de la grandes mayoría, sobre todo de los campesinos, que todavía viven un 35% en el campo, la población, pues haga un programa coherente que permita que esas 10 millones de tareas de tierra que se mojan produzcan comida, alimentos, para exportar materia prima y para consumo nacional. Tú verás que los premios se deprimen, que el costo de la canasta familiar baja. Hasta que eso no se haga, sigamos importando la comida que consume este país y más del 50% de la materia prima. No esperen precios bajitos, eso no es posible, menos en estas condiciones de esta crisis mundial. Pero hubo un presidente de una de las asociaciones que dijo que era posible o que el comercio iba a amortiguar. Iba a asumir el costo, iba a asumir el costo de la alza. La inflación del 14 lo iba a asumir Iván García. Dijo que los productos que están en tramos de los supermercados y que se compraron a precios anteriores se van a mantener así. Yo no sé hasta dónde él tenga ese poder de retener eso, por ejemplo, en los grandes supermercados, La Sirena, Nacional, en todas esas cosas que él no tiene influencia ni incidencia, porque Iván de lo que diría esos pequeños comercios, lo poco que tiene incidencia. De manera que eso no es así. Eso, el día que los comerciantes, sobre todo los grandes supermercados, decidan aumentar, lo van a aumentar.
porque ellos no van a perder. Si compraron a un precio a las industrias y al sector agropecuario, van a vender a ese precio con la tasa de ganancia que ellos aspiran. Que no es que van a vender al costo tampoco, le van a poner la ganancia. Puede decir, la inflación lo que hace que se traspase al consumidor, eso no lo retiene nadie, no por voluntad, o porque usted lo decrete, o porque usted lo anuncie, ni reprima a nadie, no, nadie se auto flagela, nadie se suicida. El comercio y la economía funciona de esa manera. A precio que usted compra, así usted lo transfiere hasta que llegue al consumidor, que es el último, el que paga toda la inflación. Por eso es que se dice que la inflación es un impuesto cargado a la población, y es así, esa es la realidad. De manera que, olvídate, eso se va a dar ¿en dónde? ¿Quién lo va a asumir? Ni siquiera los detallistas lo pueden asumir, tú no puedes asumir un 14%. Una cosa que te cuesta 100, tú pagas 114, tú no lo vas a vender a 100, eso no es verdad. No, porque hay que pagar energía eléctrica, hay que pagar los trabajadores y una serie de datos. Pero vamos a una pausa y en breve estaremos conversando nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar con Jeppe Zuncar sobre la situación que tiene el país frente a Haití y el canal o el dique que quieren hacer con el río Masacre. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Estoy reclutando soñadores de grandes ligas. Como Anita. De 3 en determinación. Y sigue demostrando una resistencia extraordinaria. ¡Sabroso! Les hizo doble play. Este video alcanzará los 411. A María nadie la agarra fuera de base, porque trabaja con elegancia y caché. A ti que siempre te esfuerzas por dar un home run. Ven y conoce nuestra cuenta juvenil, hecha para soñadores de grandes ligas. Cop Bueno, apoyando tus sueños. Durante la Cuaresma, muchas cosas especiales pueden pasar cuando destapas una leche evaporada rica. Es tiempo para que disfrutes sabrichuelas con dulces, con batatica y galletitas. Muchas cositas ricas. Es tiempo para endulzarte con un sabroso flan. Y todos van a encantarse con un cremoso chancón, con tu evaporada rica. Prepárate una batida con tu evaporada rica. Es más rica en la vida. Prepara hoy algo irresistible con tu leche evaporada rica. Irresistiblemente rica. Búscala en tu foro. Es clara de relanzar el sistema de zona franca, que es una garantía plural para la empleomanía en República Dominicana. Y así seguiremos trabajando en todo el territorio nacional en la búsqueda de la meta de los 600.000 empleos que ha prometido el plan de gobierno del presidente Abinader y del cual nosotros estamos comprometidos. Los ministros saben que cuando se trata de darle un empleo especialmente a las mujeres, que son las que trabajan más en zona franca, tienen que aprobar rápido este proyecto, y así lo está haciendo Hito Bisonó y así lo está haciendo Ulises Rodríguez. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Estamos cambiando. Conversando con Héctor Sánchez y Luis Jeppe Zuncar. Hay una situación en el país que de alguna manera debemos enfrentar. Es una situación bilateral porque es con el vecino país de Haití. La construcción de una presa en el río Masacre, cuando entra Haití, que los productores nacionales dicen que si van a distribuir el agua, cuando entra Haití, aquí no va a llegar el agua. En esa parte baja, después de Haití, el agua se va a reducir como se reduce en todos los ríos donde hay esos canales. La posición legal del país, ¿qué podemos hacer con eso, Jeppe, para buscar una solución amigable entre ambos países? Y
los convenios internacionales que existen sobre el tema? Bueno, primeramente lo que hay es que manifestar que el río Masacre nace en el municipio de Loma de Cabrera, en la provincia de Dajabón, y desde el año de 1777, cuando el Tratado de Aranjuez se ha convertido en una parte de la frontera natural que divide a la República de Haití de la República Dominicana. Este es un río que toca la República de Haití, y allá ahora en las últimas semanas se ha presentado el conflicto de que ellos quieren hacer un canal para regadío agrícola, y esto puede afectar la vida útil de este río y que no riegue la parte dominicana. La salida de este conflicto tiene que ser necesariamente diplomática. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores envió una nota al canciller de la República de Haití fijando su posición. Hasta el momento no ha trascendido el contenido de esta nota, pero indiscutiblemente que la salida a este conflicto innecesario que ha surgido entre las dos repúblicas, la de Haití y la República Dominicana, por un asunto totalmente innecesario, que muchas instituciones patrióticas incluso han calificado de que es una provocación al pueblo dominicano, y estamos de acuerdo con esto, porque no es posible que si un río natural que sirve de frontera entre los dos países y que beneficia tanto a un lado como al otro, en Haití se entienda que para regar y beneficiar con sus aguas a una comunidad agrícola, hacer un canal que desvíe el curso natural de este río. Así que vamos a ver en los próximos días, las próximas semanas, cuál va a ser la salida diplomática, que debe ser de esta forma, que se le busque para solucionar este problema ante esta iniciativa incalificable y que realmente no procede que se haga ese canal que el pueblo haitiano quiere hacer haciendo un canal desviando las aguas del río Masacre. Vamos, yo quiero hacer un comentario breve sobre eso. Miren, todo tiene su cosa buena, y este conflicto trajo una cosa buena. Y la cosa buena es que una vez más se reitera ante el mundo y ante el país y Haití la necesidad de que entre ambas naciones haya un acuerdo comercial, no un acuerdo fronterizo ni político, comercial, un acuerdo para el desarrollo de ambas naciones que definitivamente pauten las relaciones comerciales, culturales, sociales, medioambientales entre ambas naciones. La fuerza poderosa de Haití Dominicana han impedido eso. Y el gobierno de Abinader tiene la responsabilidad, antes de salir de ahí, usando la Cancillería, la diplomacia, forzar con los organismos internacionales que Haití y República Dominicana firmen un tratado comercial cuanto antes, y un tratado amplio de relaciones entre ambas naciones. Porque como dijo Aristide una vez, esta es una isla con dos alas, Haití, República Dominicana, un pájaro con dos alas, con una sola no puede volar. No podemos desconocer el papel de Haití ni Haití el nuestro. Y nos están asusando tantos sectores de allá como de aquí para que cada vez eso se haga más difícil, porque se benefician esos sectores de que no existe ese tratado comercial, de que no se normen esas relaciones. Abinader tiene que resolver ese problema si quiere realmente que salgamos de estos conflictos periódicos que se dan. Y lo segundo es que sin lugar a duda este problema tiene que, como dice Yepel, tiene que ser resuelto vía diplomática. Nada de crear reyerta ni más división entre ambos pueblos que tanto daño nos han hecho y que tanto daño le hacen, digamos, a la vecindad y a la reciprocidad que deben existir entre dos naciones fronterizas. De manera que yo espero que esta parte positiva
que se pone en evidencia de nuevo, Abinader la aproveche y fuerce a que ese tratado se firme lo más pronto posible. Hay una situación, casi se está terminando el tiempo, que está enfrentando el sector detallista, y es sobre la tarjeta de solidaridad. Hay una promoción constante de que son los colmaderos, tanto en el problema de la tarjeta como en las ventas de los alcohol adulterado, que son los responsables. Conversando con doña Digna en su despacho, en una reunión que se tuvo con ella, le decía que habían comerciantes envueltos y que realmente había, leí que habían como 500 comerciantes que habían incurrido en estas desviaciones de los recursos del Estado para beneficio propio. En realidad queremos nosotros como FENACODET, queremos ya llamar la atención a las autoridades que el comercio detallista organizado, los comerciantes que han hecho vida con esto, no están envueltos, y si hay envueltos puede ser uno, qué sé yo, porque hubo muchos negocios que se vendieron, que gente lo compraron para hacer esta diablura, porque estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de 200, 300 millones de pesos, que da para ir a comprarte el colmado y te da un precio y tú vendes tu colmado con todo, y de ahí para adelante no te haga con el colmado, pero el colmado sigue siendo a veces hasta responsabilidad o a nombre del comerciante, porque el interés que tiene esa persona de ese colmado es pasar la tarjeta, pasar una tarjeta que de alguna manera tenían ellos los nombres, y era mayormente la cédula que pasaban, que tenían su listado de la Junta Central Electoral, de algún partido político, y por ahí sacaban los recursos que de alguna manera han envuelto a los colmados en esto. Pero no son todos, no es el sector de todos los colmados. Son algunos colmaderos, como existen en todas las instituciones, que se metieron ahí y, bueno, hay una gran cantidad de presos de los que estaban ahí. Pero que no le tiren eso, que esos son los colmados, buscando cambiar el panorama de que la distribución de los beneficios que recibe la población del a través del Estado le sean quitados los colmados para pasar a otros sectores que supuestamente no hicieron eso cuando tuvieron la oportunidad de administrar. Tenemos 2 minutos para irnos a una pausa y me gustaría que Héctor me opine, pero no opine más de 1 minuto o 2 para que pueda pasar la partida. Sobre eso debo decirte, Ramón, que los colmaderos nuestros deben cuidarse de nunca entrar ni ser tentados de una acción fraudulenta, porque quitarle esos chelitos a esos infelices que se lo dan con los impuestos de nosotros, el Estado, es un crimen de lesa humanidad. Usted no puede por amor al dinero hacer tanta cosa mal hecha en la vida, porque todo eso se paga aquí en la tierra y en el cielo el día que se muera, si cree en Dios. Y si no, en el corazón de la gente se queda, en el ser humano, en la historia se queda registrado como un malvado que usted es. No, los colmaderos tienen que evitar esas tentaciones, estén organizados o no. Déjenle eso al tigueraje ahí, jamás se coordinen con delincuentes para hacer acciones de ese tipo. Nuestra gente debe por todos los medios evitar esas tentaciones. Y si alguno lo ha hecho, que pague la consecuencia, que se la quiten y le quiten los cuartos que se robaron. Porque si no, este país no va a salir de esta corrupción nunca. Y realmente yo creo que debemos evitar eso por todos los medios. Ojalá no haya nadie de ninguna de nuestras asociaciones involucrado en eso. Pero si hay alguien que cayó en la tentación, que pague la consecuencia. Nosotros no lo vamos a empañar ni lo vamos a defender nunca. Esto, vámonos por compromisos comerciales que tenemos y en breve estaremos despidiendo el programa.